Hoy viernes, y ustedes saben que los viernes acá en 7 p.m. hacemos lo que dimos en llamar 7 p.m. a fondo, donde invitamos una figura, obviamente reconocida de la política de nuestra provincia, con el cual tengamos la posibilidad de hacer un repaso, que nos cuenten cómo fue, ¿no? Esto, su vida política, y para que, por supuesto, recordemos cosas importantes que han sucedido en nuestra provincia, y también, por supuesto, para que llegamos a lo que está pasando hoy con su mirada particular. En este caso, como decía en la presentación, con muchísima satisfacción, con mucho gusto realmente, lo tengo que presentar a quien es un querido amigo, por supuesto, muy querido, muy respetado. Y como yo digo, es maestro de maestros de periodistas, maestro de maestros de periodistas, una figura muy querida, muy reconocida, cientos de alumnos de periodismo que hoy ya son periodistas, que son colegas, y para quien él es el profe. ¿eh? Y también una enorme pléyade de amigos de todos los partidos políticos, de todos los colores, de todos los gustos y todo lo demás, para quien él es el picoroto, porque así le decimos cariñosamente a los amigos. Estoy hablando del señor Néstor Salvador Quintana, periodista, y dirigente político salteño muy reconocido, es nuestro invitado. Le doy la bienvenida con muchísimo gusto. Néstor Picoroto, querido, ¿cómo estás? Qué satisfacción tenerte ahí al frente. ¿Cómo estás, Daniel? Te agradezco, tus palabras son muy generosas, ¿no? Pero son los años. Yo cuando hablo de algo, cuento lo que he vivido, o que presencié, o que soy testigo. Exactamente, ¿Eh? claro, eso es lo más fantástico de poder charlar con alguien como vos. Bueno, ¿cómo estás, Néstor? ¿Cómo están tus cosas? ¿Cómo Bien, anda la bien. vida? Yo sigo estando en la Universidad Católica. Este año dejé de dar clase porque me dedico exclusivamente a dos proyectos de investigación que Ujú. estamos trabajando con profesores y alumnos de la universidad, y a la vez estoy como presidente honorario del Consejo de Investigación de la facultad. Ujú. Y en eso también trabajamos en temas que hacen a lo práctico, a lo real, a lo concreto que está viviendo Salta, con el apoyo de algunos trabajos ya de investigación que unos se dieron a conocer, otros todavía no, pero que dan datos muy interesantes, ¿no? Ujú. Muy interesantes. Exacto. Eso estoy haciendo en este Eso es lo que momento. estás haciendo Sí, señor. ahora, en este Ahora, momento. ahora. Ahora, Néstor Quintana, Picoroto, ¿cuándo te inicias en la política activa? Cuando decís, bueno, ya me meto de lleno a esto? Bueno, trato de ser muy concreto, muy periodístico los dos. Claro, claro. 1949. ¿M? 1940. 1949, mi padre era muy amigo de David Michel Torino, que era el director del Intransigente, y siempre me llevaba, nosotros vivíamos a la vuelta del Intransigente, en la calle Santiago, el Intransigente estaba en la Mitre, en una Sí. cuadra y media, y íbamos a verlo don David. Don David va preso, porque le clausuran el diario, Ujú. ¿no es cierto? Y va preso. Entonces, yo formaba parte de la Juventud Radical, y algunos miembros de esa Juventud Radical nos acercamos periodísticamente, llamémoslo así, a Michel Torino, que estaba preso y que desde la cárcel escribía para un boletín mimeográfico que lo sacamos durante 4 o 5 años, y que fue muy perseguido por el gobierno y nunca lo pudo descubrir. Es una historia, el Ah, qué mimeógrafo de bueno. Diario Sí, sí, Intransigente. sí, sí. Premio que le dio la SIP, Sociedad Interamericana de Prensa, a David Michel Torino como héroe de la libertad prensa. Año Increíble. 49, año 50. Te cuento esto porque creo que ahora, si no en este mes, en el mes que viene, se reúne la Sociedad Interamericana de Prensa en Salta. Ajá. Es bien importante que no se vayan a olvidar de Michel Torino, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, ahí empieza mi actividad política, Ujú. con esa experiencia del mimeógrafo, que mira, tiene una serie de anécdotas interesantes que no viene al caso contarlas, en algunas oportunidades lo podemos hacer, de la vida del mimeógrafo, que nunca se lo pudo encontrar. Ujú. Pero el mimeógrafo existe, está. Mira vos, todavía anda por ahí. Sí. Ahora, ¿por qué la Unión Cívica Radical, Néstor?
Mi padre radical, mi madre radical, mis tíos radicales, y bueno, No yo había eso, manera de escapar no a había eso. manera, y mi padre siempre me llevaba, cuando no había reuniones en mi casa a veces entre dirigentes radicales, y yo estaba ahí, y como me gustaba la historia y la política, y mi mamá era maestra, y justamente también me alentaba en estas cosas, me metí de lleno en la política, entonces ya ahí empecé a hacer este, política y a la vez Y periodismo. a la vez el periodismo. Periodismo de contrabando, ¿no es cierto? A la Exactamente. escondida, de Claro, la resistencia. claro, para aguantar. Ahora, ¿y cómo eran aquellos años con lo que era Mira, la política en Salta y en particular la de aquellos tu años partido? eran, partamos de la base, yo nací del 1933, soy de la vieja generación que se le conoce como Baby Boomer, ¿no es cierto? Ujú. Los bebés, muchos montones de muchos bebés nacieron en esa época, ¿no? Y que va del 33 al 60. Ujú. Ah, estamos en la misma. Estamos en la misma, es una generación que se caracteriza, por ejemplo, por su afición a la lectura, por ser ordenado, por respetar la tradición. Ojo, ese es Sí, el sí. trabajo que hacen los sociólogos. Esto en el libro de sociología está. Es decir, lo que yo no estoy inventando nada, estoy repitiendo cosas. Ujú. Entonces, esa generación se caracterizó por eso, ¿no es cierto? Por la política, por el sacrificio, a veces por las ideas, con mucha ideología. El Partido Radical te atrapaba las grandes figuras referentes como Modelo, Alén, Irigoyen. La juventud vivimos todo ese problema. Y fíjate, acá viene un tema primero que es el que no debemos perder de vista. Del gobierno de Perón en Salta de 1946 a 1955 hubo tres gobernadores peronistas. Ujú. Los tres eran pertenecientes a la misma clase social que gobernó Salta desde la fundación de Salta hasta el año 1958. Desde que se fundó Salta Salta hasta el hasta 58, 1958 gobernó Salta, siempre el gobernador, alguien perteneciente a la vieja familia salteña, ¿eh? o lo que se conocía como la Como oligarquía después. oligarquía, perfecto. De ese núcleo, claro, ahí hay que desprender los que eran de la oligarquía y los que no eran de la oligarquía, pertenecían a Sí, ese sí, grupo sí. social. No te olvides que hay de los tres gobernadores radicales que hubo Salta, que tuvo Salta, radicales, el primero castellano, Joaquín Castellano, era de una vieja Claro, familia salteña. claro. El segundo, que era el gobernador, el doctor Adolfo Güemes, era nieto del general Güemes. Ujú, Y el otro era el doctor Julio Cornejo. ujú. ¿Eh? Radicales los tres. Los tres. Después el radicalismo no tuvo más gobernador. Ujú. ¿Está claro? Sí, sí, Bueno, sí, 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 fíjate sí. vos la familia. Pero claro, todos provenían de Claro. familia. De viejas familias tradicionales. Acá hay una vez alguien preguntó, estábamos trabajando y decíamos la relación que había, ¿no?, de la iglesia en ese momento con la política. Sí. Y encontramos una serie de reflexiones en Monseñor Tabela. Y una de esas reflexiones, año 1938, que él escribe en un cuaderno, que está inclusive en uno de los libros que habla de Tabela, que veía con preocupación Salta por la educación, las costumbres, y que había que llevarla adelante por el camino de la educación. Se Ujú. preocupó por la educación. Sí, sí. Tabela era salesiano. Y entonces, bueno, pasaron los años ya en la década del 40, fíjate vos qué importante, él hace una anotación ahí que dice, hay que buscarles colegios, institutos para que estudien los chicos de las clases sociales de Salta, porque son vagos por lo general y les gusta vivir del apellido. Esto es cosa alguno, ¿no es cierto? Le Pero gusta vivir del apellido. no, pero es real, Ah, por supuesto. Por eso está. digo un dato total, Entonces, ¿por qué absoluto lo de la traigo yo a realidad. colación? Por esto, fíjate vos, de los tres gobernadores peronistas, del gobierno Sí. peronista, el primero fue Lucio Cornejo Linares, hijo de Julio Cornejo, El el último gobernador gobernador radical. radical. Y Lucio venía de ser senador radical por Güemes, radical. Ujú. Fue uno de los radicales que se fueron con la intervención federal de Facio Claro, y claro. después fueron con Perón. Con Perón. Ese. Y el hijo de ese Lucio Cornejo Linares, el nuevo gobernador de Salta, que es Hernán Cornejo Linares. Hernán, Hipólito Hernán Cornejo. Ujú. ¿Te das cuenta? O sea,
La familia Conejo dio el abuelo, el padre y el hijo, gobernador. Qué increíble, ¿no? Fue en ese lapso Claro, la en ese primera. Bueno, periodo. pero Sí, paremos, sí, ya tenemos sí, ahí sí. cómo era ese peronismo, Sí, ¿no es sí, cierto? sí, sí, sí. Ese peronismo tuvo un tercer gobernador que nos estamos olvidando, que fue Ricardo Durán, El que también hornero. El hornero. venía de vieja y tradicionales familias de También, Salta. claro. No te olvides que el padre, el senador, había sido presidente de la Convención Radical que postuló por segunda vez a Hipólito Yrigoyen. Exactamente. Son datos que son, mira, Sí, por importantes supuesto. para ver. Entonces quiere decir que había una corriente aquí, ¿no es cierto?, de gente, de viejas familias tradicionales, conservadoras. Todavía no se había dado con fuerza a la clase media. La clase media empieza a manifestarse a finales de la década del 30 y principios de la década del 40. Y sale a flote cuando aparece el peronismo. Cuando aparece Perón, Claro, claro. claro. Eso no podemos dejarlo de lado, es Ujú. fundamental. Eso sigue, ¿no es cierto? Sigue su curso cuando aquí viene otro aspecto importante, cuando vos decís, a ver, nosotros sacábamos el diario El Intransigente, el Mimeógrafo, y cuando sacábamos el Mimeógrafo había dos diarios que eran peronistas, ¿no es cierto? Que era el Tribuno y que era el Diario Norte. El norte. El Norte de los Conejos Linares y el Tribuno que los tenía en grupo, entre ellos estaba Ricardo Durán, este ingeniero, no era ingeniero, don Emilio Espelta, y otros más, dice que lo habían comprado las máquinas del diario Provincia, que era conservador, y cierran en el 49. Justo cuando ellos cierran, el gobierno de ese entonces clausura el intransigente y compra las máquinas de Provincia. Ujú, Michel Torino está preso hasta el 54. ujú. Sale en el año 50 y ya viene la revolución libertadora. Mm. Esos años que vos decís cómo vivía uno, eran muy movidos, ¿no? Pero no llegó al fondo el cambio porque, claro, los gobernadores peronistas eran todos provenientes de una misma clase social, Claro, claro, todos venían de la misma cuna, de la podríamos misma decir, ¿no? cuna, con las mismas tradiciones, la misma Exacto. forma de Sí, ser. sí, sí. Con esto no estamos diciendo que era bueno o No, malo, no no, estamos no. jugando, Ah, es estamos un tirando dato de la datos, realidad, nada ¿no es cierto? más. El dato. El Datos de dato. la realidad. ¿Cómo era el Ujú, radicalismo en ese entonces? ujú, El radicalismo entonces, cuando ya viene la elección para elegir el presidente que en el año 46, el radicalismo en ese momento sufre la deserción, digamos, o sea, se van del radicalismo una figura muy importante de la política salta. ujú, Radical, los Conejos Linares, los San Millán, se van con el ujú. peronismo, varios también con el peronismo, algunos radicales más jóvenes también, el caso de Armando Caro, de Tomás Rián, todos esos se van con el peronismo. Ujú. ¿Ah? Los Ortiz, grupos que se han ido con el Sí. peronismo. El radicalismo queda girando en torno a tres o cuatro figuras importantes que lo estaban en ese momento eran los conductores. Ujú. David Michel Torino, José María de Cabe y José María Sarabia, el Rengo Sarabia. El Rengo Sarabia, Era el la figura, famoso Rengo Sarabia. por eso, era la figura en ese entonces, ¿no? Y Miguel Ángel Martínez Sarabia en ese Era contexto, ¿cómo joven, va, joven. Néstor? Él todavía Claro, era Miguel chico, Ángel debe digamos. haber tenido en esa época 22 años. Claro, era Claro, joven, sí, sí. si yo tenía. No gravitaba, digamos, No, era todavía. joven, Sí, tanto sí. así que, por ejemplo, cuando viene la revolución del 55, no tan lejos, el Ujú. 55 ya, Miguel Ángel es el primer jefe de policía de la Libertadora. Ajá. Y era el que lo detiene a Ricardo Durán, que era el gobernador peronista. Mira lo que es la historia, o sea, a él le toca hacer Él eso. toca justamente a Miguel Ángel. Y Ujú. cuando lo detiene, Ricardo lo lleva al calabozo, abajo, en la pieza, en el calabozo, en Sí. la pieza ahí, en la central de la policía. Y Ricardo Durán le dice, pero Miguel dice, ¿vos me vas a encerrar aquí? Acá me vas a poner. Sí, le dice, porque vos me has mandado aquí también una vez. Anécdota, ¿no? Anécdota. Claro. Pero, volvamos al fondo. Vos también me mandó aquí Volvamos al antes. fondo. Ese conglomerado que surge en el 55, ¿no es cierto? Sí. Después de la Libertadora, cuando ya Aramburu dice, vamos a elecciones, en Salta y la elección iba a ser entre los radicales, ¿no es cierto? Y los conservadores, porque el Ujú, peronismo estaba proscripto. ujú, El peronismo estaba proscripto. La elección iba a ser radical y conservadores, punto. ujú, Ahí se van a enfrentar de nuevo. El radical hecho con muchas posibilidades de ganar la elección. ujú. Pero ¿qué pasa? Se rompe el radicalismo
con Frondizi, Unión Cívica Radical Intransigente, y con Balbino, Unión Cívica Radical del Pueblo, y va a las elecciones del radicalismo a enfrentarse consigo mismo. Claro, Entonces, exactamente. Entonces el radicalismo se enfrenta con los radicales, Ujú. que de los radicales Frondizi tienen el apoyo de los peronistas, y ganan los radicales intransigentes. La La famosa fórmula Biela UCRI, Guzmán, ¿te acuerdas? Biela Guzmán, claro, lo que eran de la UCRI. Ahí llega por primera vez un tipo de una persona de clase media como gobernador. Ah, primera vez. Primera vez, primera vez. Biela fue intervenido por Frondizi a los 3 años. No pudo terminar el periodo. Biela. Justamente después que no interviene en la vida, al poco tiempo lo derrocan a Frondizi. Claro, exactamente. Sí, Pero sí, mientras sí. tanto, ¿qué pasaba con Salta? ¿Dónde estaba el peronismo? Claro, el peronismo Eso estaba en la porque resistencia, exacto. estaba activo en la Sí, resistencia, nunca se quedó quieto. en la casa, digamos. Estamos hablando de Salta, no Sí, es un sí. país igual. Entonces se movía, había movimiento del peronismo. Los conservadores, cuando viene la elección, ¿no es cierto? De alguna manera, sectores conservadores, como ya habían tenido la experiencia esta de Biela y estaban en eso, se acercan también al peronismo. Algunas figuras que venían de ese, ¿cómo te puedo decir? Esa tradición familiar de sector o de clase o de grupo, se juntan. ¿Te das cuenta? Sí. Se juntan. Y es con eso avanzan sobre el siglo, sobre la década del 60, a la cual quiero llegar yo porque es muy importante. Mientras tanto, ¿qué le ocurría? Aquella idea de tabela, ¿no es cierto? De buscar la educación, todo eso. Es una figura muy importante, Tabela. Él era amigo de Perón. El Sí, monseñor. el monseñor era amigo de Perón. Es medio extraño porque Sí. por lo general Él el era peronismo no nacionalista. se llevaba bien con la iglesia. Después, cuando el peronismo sale a la lucha, sale, eh, digamos así, apoyado o formándose a través de 3 factores: los sindicatos, la iglesia y las Fuerzas Armadas. No, la iglesia. Claro. Tabela consigue en ese momento algo muy importante para Salta. El profesorado en humanidades en Salta, que lo dictaron en donde ahora es el bachillerato humanista. No me acuerdo si fue ahí o no, pero el eso edificio, consigue pero, él, claro, y salen los primeros profesores. Y ahí salió un grupo de gente muy importante. ¿Es el que tenía dependencia de la Universidad de Tucumán? No, No. ese dura lo que dura la buena relación del gobierno con Perón, de la iglesia con Perón. Cuando ya se enfrenta a la iglesia con Perón, se lo cierran a ese. Pero ya Tabel había conseguido crear el instituto, el bachillerato. Ya saca el bachillerato, ya estaba, no lo tocan. Claro. El bachillerato, sigue el Que bachillerato. sí, hasta ahora. Cuando viene la revolución del 55 y cambia la mano, ahí Tabela impulsa algo que ya tenía en mente, la universidad. Y saca la universidad con el apoyo de Robustiano Patrón Costa y otra gente más, entre el ingeniero ¿cómo se llama? Que tenía también, el que dona la tierra, que era una persona muy interesante, Durán, ¿no? Que era el que dona la tierra para la universidad. Para que se haga ahí se construye. Entonces va a aparecer en el 60, ¿qué aparece? En el 60 aparece este entramado de poder que se va formando, ¿no es cierto? Que muy poco lo deben conocer. En frente a Biela, inclusive. Exacto. Frente a Biela. Claro. Porque se aglutinan radicales, conservadores, algunos peronistas también que no estaban con el otro grupo, y eso va avanzando en la década del 60. Pero también aparece la Universidad Católica, aparece la televisión. ¿Quién era el visionario en ese momento de la televisión? Romero y Saicha. Roberto Romero. Ahí ya aparece la figura de Roberto. Ahí aparece justo la figura de Romero, aparece, porque aquí hay que evitar esto. Rossi a veces que no inventa la imaginación y que la vida no se dio. Michel Torino muere en 1960. Romero aparece recién como director del diario El Tribuno en 1960. Si el director entre el 58 y el 60 del Tribuno fue Jorge de Cami. Claro. Sí. Se apaga la figura de Michel Torino, ¿no? El héroe de la libertad de prensa, el intransigente sigue saliendo, pero ya dependiendo de la fundación, y ahí empieza a aparecer la figura de Romero. Que esa figura de Romero, ¿no es cierto?, con su afán empresario, con el grupo empresario que a él lo acompañaba, se va
también entramando en ese otro poder que decía. ¿Te das cuenta? Claro. ¿Hasta ahí? Sí, 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 sí. Y eso, cuando llega después la elección en la época de Ilia, ¿ah? En la época de Ilia, Sí, cuando sí, gana sí. Ilia en el 63. 63, ese entramado de poder, ¿no es cierto?, se vuelca a favor de Ricardo Durán, Ujú. ¿eh? Que ya había sido gobernador, Sí. pero que Ricardo Durán era peronista y logra, cambiando ¿cómo te puedo decir?, una forma de hacer política, hacer buenas migas y buenas relaciones con los empresarios y con los finqueros, Ujú. y sale gobernador, que enfrenta a otra figura que sale en ese momento, que es importantísima, que es una figura de la clase media también, que se destaca en todo el país, Arturo Oñativi. Arturo Oñativi, que venía o iba a ser ministro Después de Ilia. de Ilia, claro, ministro de La Salud. elección era de Oñativi, pero en el Partido Radical, con costumbre, se rompe. Se rompe. Arma la Unión Cívica Radical de Salta y la Unión Cívica Radical del Pueblo, que era la de Oñativi, la de Salta. Llevaba el candidato a gobernador, un gran amigo, un gran médico, una figura muy importante, que era el doctor Centeno Boedo. Se va a la elección y el radicalismo del pueblo, o sea, Oñativi, saca más o menos 20.000 votos, y el radicalismo de Salta 10.000 votos. Ujú. Y Ricardo Durán saca 28.000. O sea que si hubieran ido juntos, como hubieran ganado, claro. Bueno, sigamos en eso, porque Sigamos, no, avanzamos, está vamos avanzando. interesantísimo, claro, Década del claro. 60. Sí. Esa es la década del 60 que tiene cosas muy importantes, porque ahí aparecen los empresarios en la política. Ricardo Durán lleva de ministro de Economía a Florencio Elías, un empresario próspero, Sí, una sí, gran sí, empresa. sí. Además, el vicegobernador era Eduardo Pachaín, un médico, una gran figura, una gran personalidad, que era de origen árabe. Árabe, claro, el turco Era un Pachá. árabe, ¿no es Sí. cierto? ¿Te das cuenta? Sí. O Con sea, ahí buena mano. aparecen Ya ya. aparece Recién. otro grupo, se va mezclando y aparece. Eso lo va prodigando Durán, que era muy hábil en esto. Era muy hábil. Oñatibia, derrotado, pero Ilia, en reconocimiento a la figura de Oñatibia, lo lleva de ministro De Salud de la Nación. Salud de la Nación. A todo esto, ahí ya la cosa con Ilia ya venía mal, porque de lejos venía el temor que tenían los militares, ¿no es cierto?, a la izquierda. Sí. Pues ya habían aparecido algunos focos De guerrilleros. ¿Te guerrillero. acordás? En Salta. En Orán. En Orán apareció. ¿Cómo se llama? Macetti. Con Macetti, que era el comandante segundo. El comandante segundo. ¿Por qué? Porque el primero era el Che Guevara. El Che, el segundo era Macetti. Era él. Sí, sí, sí. Por eso lo Pero conocen. claro, ya aparecen en Orán, Aparece sí, es eso, verdad. aparece eso. Y ahí es donde aparece luego otra forma de trabajo en Salta, con los supermercados en la década del 60. Aparece el supermercado Salta, La Cabana y una serie de otros supermercados más chicos, pero se cambia un poco el famoso sábado inglés, que se descansaba los sábados Sí, y domingos. que se No había trabajaba nada hasta el abierto. mediodía nada más. Llegaba a vivir eso, ¿no es cierto? Ah, por Bueno, supuesto. entonces Claro, se cambia trabajaba la hasta el vida, mediodía. empieza a cambiar la vida, Sí. empiezan a aparecer los barrios, no había barrio. Ajá. Aparece el monólogo Salta, que lo hace el arquitecto Larrán, que figura en todos los libros de Una arquitectura del cosa, mundo. exacto, exacto. Entonces empieza el cambio social, cultural y político. Fíjate ese año, a pesar de esos 10 o 15 años que han estado solamente con 2 gobernadores elegidos por el pueblo y el resto con militares, interventores y civiles, ¿no es cierto? En Salta florece la cultura, ¿no? Aparecen nuevos escritores, una serie de libros, todo eso que después se puede ampliar. Sí, claro, algún pero momento. le van Pero te dando quiero decir una forma que nueva le a la van dando sociedad, una ¿no? forma nueva a la sociedad. A todo esto, ¿qué ocurre? Eso que había de alguna manera organizado Durán, ¿no es cierto? Al perder el gobierno Durán, de alguna manera se va debilitando, como de Durán, Sí. como la figura de Durán, pero sigue siguiendo los cauces del peronismo, de los peronistas. Los radicales estaban en la vereda del frente. La elección, que se llama cuando vuelve Perón, todos decimos una elección nueva con Perón y vamos a ver qué pasa. El radicalismo concurre esa elección de cuando va Miguel Ragones de candidato a gobernador, ¿verdad? Claro. Y pierde, lógicamente pierde con Ragones. Indudablemente la figura del peronismo ya
arrasaba, En la figura, claro, ya muy no fuerte. paraba, muy fuerte. Sí. Y ¿qué pasó ahí? Se vio más claro el tema, porque el resto de la gente que en vez tenía que haber votado hacia el radicalismo, ¿cierto? Que llevaba justamente el candidato a gobernador, una persona que si bien era radical, pertenecía por familia a los viejos y tradicionales grupos de Salta, que era Miguel Ángel Martín Sarabia. Martínez Sarabia, claro. Sin embargo, perdemos la elección, se pierde la elección esa también. Juega el entramado del poder. Otra vez, sí. Juega el entramado del poder muy fuerte ahí, porque el doctor Ragone, una excelente persona, un hombre de bien, El médico del pueblo, médico como del decían, pueblo, claro. le daba garantía a los sectores, a ciertos sectores políticos, que no iba a ser un tipo vengativo, ni iba a tomar ningún tipo, no vengativo, no iba a poder llevar a fondo ninguna revolución, cosa que así fue. Tanto después, hoy con el final del Ragone, intervienen también Claro. las figuras. A todo esto ya entramos en la época, digamos, cuando viene aparece la guerrilla, Sí. que no hay elecciones. Sí. En torno a quién jugaba todo este grupo de nuevo. Toda esa gente, los intereses de los empresarios, algunos sindicatos, las clases sociales. El radicalismo, que siempre ha sido un partido de clase media, de obreros, pero de clase media, de comerciantes, de maestros, empieza un poco a quererse desdibujar eso, apoyando o volcándose hacia algunos sectores populares, a donde chocaba para entrar porque estaba el peronismo. Claro. Entonces, Era esa más fácil elección, el peronismo llegar ahí. que llega después que se pasa el proceso militar y se enfrenta a la elección, llega con un candidato de primer nivel, el radicalismo, que era el doctor Bernardo Solá, llegamos al 83, ¿no es cierto? Y un vice con el doctor Raimundín. Raimundín, claro. La fórmula solar Raimundín. Esa era la fórmula que daba, era bien de clase media. Es muy, total y absolutamente. Vos veías esa fórmula y decías, esta es la clase media. Pero el otro lado que tenía. Y al otro lado, ¿quién estaba? Ahí está, todo el grupo que se ha ido armando, de los viejos, de los empresarios que estuvieron con Durán, de los finqueros que estuvieron de Durán, con los militares, con las líneas tradicionales, los conservadores que estaban con Durán, llegan a la elección y se encuentran que quién podía darle seguridad a ellos en sus cosas, era el director del diario El Tribuno, Roberto Romero, que había venido preparando ya, con muchos años de anticipación, su acceso al poder. Y ahí busca como compañero de fórmula para, de alguna manera, digo yo, esto es una opinión personal, Néstor, darle muchísima legitimidad peronista a su candidatura, lo busca alguien como Jaime Hernán Figueroa. Jaime Hernán Figueroa, que era un peronista. Un peronista respetadísimo. Vos tenés todo ese entramado de poderes. Claro, o sea, es fabuloso ver la secuencia que haces vos, es bárbara para llegar a entender. Porque fíjate vos, después de Roberto Romero, ¿quién viene? Hernán Hipólito Cornejo, otro peronista de familia radicales peronistas. Después, ahí viene otro dato importante que no podemos perderlo de vista. El gobierno de Ulloa. Por supuesto. Yo tengo, a ver. No, pero después ahí después vamos, para terminar con la secuencia, porque después yo quiero ver el rol protagónico de Néstor Quintana en todo eso. Bueno, ahí quiero cerrar con esto, que ya cerramos esa línea, ¿no es cierto? Ahí viene un problema muy importante. Romero, que venía en la elección muy peleada con Ulloa, pero Ulloa tenía otro estilo, Romero el suyo. Hay algo que me señalan a mí, ¿no es cierto? Algunos publicistas que me han acompañado, otros profesores, ¿no? Mira, dice, Romero acá tiene un momento que comete una tremenda gafe. Es un discurso, cuando ya venía muy peleada la elección, que se da, no me acuerdo dónde es el discurso que sale, inclusive en los diarios, Romero dice, los negros con los negros y los cholos. Los cholos con los cholos, ese durante la gestión de Hernán Cornejo, cuando ya estaba muy enfrentado al peronismo. Los cholos se fueron con los cholos. Claro, y los negros han quedado del otro lado. Votaron a Ulloa. Exactamente. Ahí fue la única vez que perdió el peronismo. Claro. Todo esto es cuando ya aparece después, habiendo fallecido ya Roberto, empieza a trabajarse en ese grupo,
una figura que sea representativa de ese sector y de ese grupo. Correcto. Un hombre que tiene un apellido peronista, que hijo del gobernador, que estaba muy bien preparado intelectualmente, porque hizo su curso ¿cómo se llama? En Nueva York, que era Juan Carlos Romero. Juan Que lo Carlos saca el Romero, director del exacto. tribuno y va Romero, 12 años. ¿No? Sí. Sigue la marcha. ¿Qué tiene después de la elección? Se pelean dentro del mismo grupo de Romero, Exacto. entre Guayar y Gotubey. Exacto. Gotubey le gana a Guayar. Y de ahí Y sigue. viene la vieja línea, se fortalece la vieja línea tradicional familiar, con Gotubey, Sí. que estaba ya con Romero también, Claro, y que por ahora supuesto. está. Sí. Llegamos hasta hoy, y Hasta que hoy. ahora está. Ahora, ¿cómo rompemos? Esta es la pregunta que todos nos hacemos desde un punto de vista, digamos, de análisis así muy, muy intenso en esto. ¿Cómo rompe ese entramado de poder? Que vos decís, bueno, se va a enfrentar, puede ser el candidato para gobernador, puede ser Gustavo Sáenz, como una buena persona, Gustavo Sáenz está en Cambiemos, pero es de origen Es peronista. peronista. Y está con Romero. Es lo que hace rato vengo diciendo, escribiendo, digo, pero Sí. no hay forma en Salta para que tengamos un gobernador que no sea, que no tenga ADN, como se dice ahora, peronista. Mira, yo creo que hay, según versiones, ¿no? Ya entramos en un tema que a mí no me gusta mucho, pero los periodistas siempre lo usamos, ¿no? Bueno, nos salimos de lo concreto y te dejo ahí el planteo. Se comenta que el candidato a gobernador por Cambiemos puede ser Martín Grande. Martín Grande. Que no Sí, es es una de las que no es opciones. peronista, ¿no es cierto? Y el otro día, en uno de los paredones del centro cívico municipal, había un cartel que decía Martín Grande 2019. Yo digo, Belian, veníamos acá a la oreja a Gustavo Sáenz aquí en su casa, ¿no? Pero bueno, pero es así. Ahora, qué bárbaro, ¿no? Qué clarita la secuencia esta. Ahora, vamos al previo a lo que fue la elección del 83, ya con la democracia recuperada. Allí, bueno, gobierno de Ulloa. Sí. ¿Y cómo fue el tramo final del gobierno de Ulloa? Porque ya con la democracia ya encima, con un gobernador electo y todo lo demás, ¿cómo fue esa transición? Que a vos te tocó, digo, Sí, me tocó. un rol muy importante porque, bueno, contale vos. Rápido te digo. En el 73, 74, más o menos, por ahí, a ver, arranca, sí, en esa época, aparece el tema de que había que tratar de armar algo, ¿no es cierto? Porque estaba con el diario, ¿no es cierto? Teníamos nosotros el diario, y estaba con el problema de la subversión. Entonces, ¿qué decisión tomó Martínez Sarabia, que era el dueño, el editor, y el director era Lucio Paz? Lucio Paz, exacto. Y con Plaza Navamuel. Con Rodolfo, que puede ser Rodolfo, Plaza gran amigo, Navamuel. Sí, compartíamos una jefatura de redacción que, si bien era concretamente manejada por Plaza en la información, yo tenía a mi cargo nada más que la parte política. Nada más y nada menos. Compartíamos con Plaza también, claro, nada más y nada todos menos. juntos. Miguel Ángel dice, che, acá nosotros fijamos la línea, no estamos en defensa de la Constitución, la vuelta a la Constitución, y no estamos ni con la guerrilla, ni estamos con esto que yo veo ya que es que se le está yendo la mano a los militares en la represión. Esa es la línea de la gente. Ahí estamos. Nos costó mantener esa línea, la muerte. Muy difícil, porque tiene que hacer equilibrio sobre una navaja, ¿no? Claro, nos costó la vida de Jaime. Claro. Jaime lo matan porque justamente descubre, ¿no es cierto?, ciertas cosas por parte de lo que era la represión oficial, digamos, el poder, y eso lo lleva a que lo liquiden. Sí, lo matan, claro. Está el juicio y así, bueno, de eso hablaremos alguna vez. Alguna vez, sí. Desde otro punto de vista. Por supuesto. Ahí está. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí es cuando empezamos con el diario, bueno, en esa época, fíjate, bueno, el año ya 79, es muy importante esto que tampoco se lo rescata, con un grupo de amigos formamos la Peña Martín Güell. ¿No te acordás? Que lo hacían en la confitería, en el restaurante que tenían
el chaveta, que se Chaveta. llamaba Bolillo. Bolillo, ahí fue. ¿Te acuerdas bueno, alguna Claro, vez? Ahí surge todo. claro. Yo La tengo Peña la Martín lista Güemes, de correcto. todo, tengo Sí. la lista de todos los cubanos. Todos después fueron políticos. Políticos, todos, exacto. todos, Sí, sí, todos, sí, no sí. quedó uno, Sí, todos. sí. Está la lista. Y eso se publicó también en un momento. Ahí es donde aparece algo distinto, ¿ves? Se quería armar algo distinto, estaba ahí en eso, cuando pum, ya la debacle del poder, Sí. ¿no es cierto? Y el poder empieza a poderes del gobierno, ¿no es cierto? Sí, A todo esto que le saco, ¿por qué logramos hacer la peña? Porque Ulloa nos deja. exactamente. Nos dice, No, mientras no claro, hagan si él escándalo, no quería, lo metía todo en claro, cana y se terminaba. chao. Y entonces decíamos, bueno, ¿con quién iniciamos la peña para darle vida con un político de futuro? Y Pancho Munizaga sostiene, lo traíamos a Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín es un diputado nacional, presidente del bloque en época de India. Exactamente, pero era uno que se destacó por su tarea Lo enorme de traemos, defensa de sí, los derechos lo humanos. traemos a Raúl Alfonsín. Entonces estaba acá Raúl Alfonsín. A todo esto, ¿qué ocurre? Se van acelerando los tiempos y con la política económica, Martínez de Oe empieza a hacer agua el intransigente. Ajá. Empieza a hacer agua, no tenía pata, empieza a... Miguel Ángel hacía algunos arreglos con el Banco del Noroeste, que estaba Carballo Quintana al frente, Así es. con el diario, a ver cómo salía esta situación. Carballo decide traer de director a un personaje muy tradicionalista de Buenos Aires, no me acuerdo en este momento el apellido, pero algo tenía del Uriburu, creo que era Tedín Uriburu, señores. Viene en la primera o segunda reunión del diario, me dice a mí que porque yo había escrito una nota en un suplemento del Intransigente del 6 de septiembre, muy fuerte contra Pepe Uriburu. Fue un Pepe, como decían. Claro, La el que revolución fue del 30. la revolución del 30, el que le encabeza. Le digo, mire, porque yo pienso así, además, toda la documentación que está en la nota, le digo, la recogí de Manuel Gálvez, de esto. Se arma una discusión mal, yo le contesto mal y me voy. Entonces, bueno, le contesté mal, perfecto. Me voy del diario. Sí, claro. Entonces, flaco, pasa mi contado y me fui. Me fui y quedaba con una mano adelante y otra atrás. Me fui a tomar café a la City a las 2 de la tarde. En eso que estaba ahí tomando café pensando qué iba a hacer. ¿Cómo llegaba a la casa? Pasa Jorge Foloni, que era el ministro del gobierno de Ulloa. Con el cual yo era amigo, ya lo conocía de antes. Sí, claro. Viene, se siente, me dice, ¿qué te pasa? Bueno, le cuento, dice, no te hagas problema, ven y veme, yo te voy a dar una solución. Voy a verlo y me dice, mira, yo te voy a hacer que vos te vengas a trabajar conmigo aquí como asesor de prensa. Y me saca la designación, ahí está. Designación, yo entro a trabajar en prensa con Foloni. Sí. Pero con gobierno. A todo esto viene el problema, se va acercando los tiempos, viene el problema de la Malvinas. Claro, la guerra de Malvinas. La guerra de Malvinas, claro, a mí me llaman, 10 días antes de eso, me llaman al gobierno y con el jefe de la guarnición y otro más conversa y me dicen, precisamos de vos porque va a venir cosas interesantes, voy a hacer cargo de la prensa del gobierno, ya me habló con Ulloa y yo ya está de acuerdo y Foloni también. Y ahí voy, asumo yo la jefatura de prensa y pum, estalla Malvinas. Sí. Que me tocó a mí manejarme en ese tiempo también mucho con la información. Pero estoy acortando. Sí. Viene un día, renuncia a mi amigo Fernández, el chino Fernández, que es el radical, a la intendencia. Sí. Renuncia. Que él era el intendente, que había hecho la peatonal, tenía la idea de la peatonal al ver. El Pino dice que ya no daba más, que él se sentía más peronista, que estaba en conversaciones con Roberto. Eso me cuenta a mí el chino Fernández, que ya se iba con los peronistas. Claro, porque ya venía, digamos, ya los partidos políticos comenzaban a cobrar vida, ¿no? Claro. Entonces viene y me dice Foloni, che, Néstor, me dice, mira, acá renunció Fernández, dame 2 nombres, dice. Para que sea intendente de Salta. Entonces le doy 2. Ajá. Y digo, pero ¿qué va a hacer? ¿Un dupla? No, son 3 los candidatos. Y el otro candidato, no, deja, el otro candidato es mío, me dice, no hay problema. Bueno, yo le doy 2 nombres, 2 amigos. Me llama a las 2 horas, yo me voy a la prensa que era la subiría, me llama Foloni y me dice, che, bueno, ya está el intendente. Vení, me dice. Me voy y le digo, ¿quién es el intendente? Vos, me dice. Porque vos eres el candidato de... Así entonces. Y así llegas a la intendencia de Salta. Así, concretamente, no sé si no hace ningún otro tipo.
de apreciación, eso. Bueno, ahí nos tocó vivir ya un momento muy, muy difícil, porque frente a lo que ya venía pasando, que ya sabíamos nosotros que esto se acababa, el proceso se acababa, había que buscarle la posibilidad de hacer más fácil la salida electoral. La transición. Entonces yo dije, la intendencia, ¿qué vamos a tener que hacer? Hablo con radicales, no doy los nombres porque esto no viene el caso, con alguna gente también de otros partidos, y veo de que existía la posibilidad de poder armar con los grupos que tenía Ulloa, ¿no es cierto?, un centro de estudio que se arma, donde está el Negro Oliver, está Junco, o sea, todo lo que después aparece. Sí, lo que después son los dirigentes del Partido Renovador. Entonces, con eso tratábamos ya de armar eso, y cuando ya viene la elección, me dicen a mí, hablar con Alfonsín, ¿no es cierto?, y plantearle que aquí hay un grupo de gente que estaría dispuesto a apoyar. No se deformó todavía el Partido Renovador. Bueno, yo voy y hablo. Teníamos una relación con Alfonsín, hablamos con Pancho, Munizaga, estábamos todo esto. Y Alfonsín dice, sí, bueno, yo no puedo garantizar nada, dice. No puedo por ese lado. Lo ideal sería que, si quieren apoyarnos, apoyen, pero no hay ningún compromiso de no hacer nada o de no intervenir y ver qué ha pasado durante el gobierno de Ulloa. Ese era el fin. Me voy, bueno, no cuaja la idea, se arma el partido, el movimiento se llamaba MUS, Movimiento de Unión Salteña, y después formó el Partido Renovador. Se arma el Partido Renovador ya sobre la elección. Ya venía la elección, ya estaba la elección. Vuelve de nuevo la misma historia, lo manda Alfonsín a Borras a Salta. Que era el ministro. El ministro que era el futuro ministro. Claro, todavía no había asumido. Una reunión en la casa de Catalano, que estaba Catalano, Juncosa, Foloni, Ulloa, Pancho, yo y no me acuerdo qué otro más. Y ahí, de nuevo Borras hace el planteo. Ulloa le hace el planteo. Y Borras le dice, mire, gobernador, no hay ningún problema, dice, pues nosotros, si ustedes quieren apoyarnos, estamos dispuestos a que nos apoyen, no vamos a decir, no les vamos a negar el apoyo, ni la fórmula, nada, eso sí. Pero dice, no queremos entrar en ningún tema relacionado que a cambio de esto es otro. Claro. No hay nada. Lo apoyamos, pero ustedes no háganse los tontos. Él lo dice, no hay nada. Y yo le dice, así es, no hay nada. Vamos a la elección, va a la elección, los electores, estaba ganando por un elector, ¿cómo se llama? El candidato que era el rival de Alfonsín, el del partido, el que es presidente del partido, Luder ganaba por un voto. Se reúne la Asamblea Legislativa. El candidato del peronismo. Había dos o tres electores metidos. Claro, pero no era elección directa. Creo que un elector o todos dos, no me acuerdo, creo que uno. Yo me acuerdo del voto. Entonces, toca votarle al elector del Partido Renovador, que era Juncosa. ¿Te acordás? Todo Juncosa. Por supuesto. Juncosa, vota por Alfonsín. Vota por Alfonsín. Se cierra ahí. Que después, bueno, el gobierno no lo gana, en Salta no lo gana el radicalismo, sino lo gana Romero. Lo gana Romero. Era otra jugada. Ya esa era el Partido Renovador, ya no era nosotros, una pregunta de nosotros. ¿Cómo me tocó vivir esa época a mí? Bueno, yo puse mucho énfasis en la obra en los barrios. Ir directamente a las necesidades de los barrios. El gas, la luz, el asfalto. Eso es lo importante. Oye, ¿cuánto tiempo has estado como intendente? Yo tuve 1 año y medio. 1 año y medio. Cuando ya hacía más o menos 5 o 6 meses que estaba, resolvimos hacer el congreso vecinal. Ya habían levantado un poco a medias la prohibición de mover los partidos. Entonces ahí es cuando nosotros nos damos cuenta de que esto indudablemente se venía ya con todo. Entonces metimos con más empate, ¿no es cierto?, el apoyo así en los barrios. Sin decir nada, yo no iba ni a hablar de Ulloa ni nada, porque no sabíamos qué le iba a hacer pasar de Ulloa. Pero sí hablaba de Alfonsín. Iba con radicales, éramos conocidos, íbamos a los barrios. Lo que pasa es que después viene, Ulloa renuncia y viene el contador Plaza de Oliver, me acuerdo, donde quedamos varios, ahí estaban todos los intendentes radicales, no debemos, ¿no? Ya sabes,
después empiezan los Sí, comentarios. sí, uy, esto Entonces, ¿qué era? Y Guido dice, los que quieran venir conmigo, vengan. Vamos a lanzarlo como candidato. Los que quieren quedarse, se quedan. Yo dije, me quedo. Sí. Yo me quedé. Me quedé como se quedaron dos intendentes más radicales. Los demás se fueron como yo. Sí. Se fueron a la elección. Y bueno, cuando ya venía la elección, me acuerdo de la elección en Buenos Aires, estaban Pancho Munizaga, yo, Ricardo Laúd y Raúl Alfonsín. Alfonsín dice, che, ¿cuántos votos puede sacar el Partido Renovador? Y entonces Pancho dice, mirá, yo no sé, sacará 10.000, 8.000, por ahí, no creo que saque más. Laúd dice, no van a hacer nada, y me pregunta, ¿y Néstor, qué opinas vos? Yo le digo, mira, saca 20.000 votos por la pata, te lo saca. Y los otros, no, que vos Que siempre decían que estaba sacás. loco. Sacó 28.000. 28.000. ¿Qué habrá? Oh, pues qué increíble. Eso. Yo de la intendencia me veo buenos recuerdos, se lograron hacer importantes avenidas, se hizo el canal Cuneta en el barrio Mitre, que se inundaba, y me acuerdo que estábamos trabajando a ver cómo hacíamos la obra, y un día me encuentro con Ricardo Durán, charlando en la calle, y don Ricardo me dice que sabía que yo estaba con esa idea. Me dice, Néstor, no abra la calle y meta los caños abajo. Eso no se ve. Claro, había que hacer lo que se veía. Me gusta la idea que usted tiene, que es del ingeniero Elías, de que haga la calle, el canal Cuneta. Que así se hizo una persona, entonces, que después salió de 10. Eso lo hicimos. Hicimos las dos entradas al barrio hacia la zona norte. Del barrio universitario. Del barrio universitario. Asfaltamos la entrada a la Católica y la entrada a la UNSA. Hicimos una serie de obras con apoyo de los mismos civiles, ¿no? Menos la UNSA, porque era nacional. ¿A quién iba a pedir si nacional? Y a la Católica sí, porque la entrada a la Católica, toda la parte que era de plata y que había la más costosa, que era el pavimento, todo eso lo pagó el ingeniero Patrón Costa, claro, Patrón, el caballero, ¿no? Es una persona al cual yo la aprecié mucho por los gestos que tenía y la forma de ser. Bueno. Y después se arregló el club gimnasia, arreglamos gimnasia, juventud, estábamos haciendo las cosas más o menos pensadas, actualizamos el plan regulador, también en esa época de la ciudad, ya se contemplaban muchas cosas que ahora se dan, los semáforos, la entrada, el avance hacia el norte, hoy toda la ciudad está avanzando mucho hacia el norte. Claro. Es decir, yo en ese momento salí bien de la intendencia. Nunca tuve ningún problema. No, claro. No. Y después. Exactamente. Y bueno, y de ahí ya llega el gobierno del Romero. Bueno, después Alfonsín, viene Romero. Yo voy director de Radio Nacional. Vos vas de director del Radio Nacional. Y después voy 4 años diputado. Después vas como 4 años diputado. Ahí en Radio Nacional, ¿quién era el programa y el periodista estrella? El Flaco Mulón. El Flaco, pues Nelson. Claro, Nelson estaba, Nelson Mulón. Con su programa Conversaciones, ¿te acordás? No empezamos juntos. Empiezan, claro. De la radio, por ahí salía con él. Por ahí lo compartía. Y después yo con Mulón hice por el programa. No, seguía haciendo. Ahora, claro, seguía haciendo. Hace un año que no hago porque no tengo tiempo. Pero ahora que ya dejo de dar clases, me hablo Flaco. Algo vamos a hacer. Pero no, por supuesto siempre no hace eso. La dupla de ustedes ha sido, ahí nos está escuchando el Flaco Segura. Yo de algunos lugares, por ejemplo, con esto que yo te planteé de los diarios y todo esto, con el Flaco lo habíamos hablado, esto que te estoy comentando vos, Muloni también tiene sus ideas que son muy parecidas a las que yo tengo. Él agrega algunos elementos que nosotros en algún momento no lo teníamos, que lo incorporamos a este entramado del poder, ¿cómo lo llamamos? Porque ahora será, ahora esta elección, en eso habíamos quedado, ¿no es cierto? El radicalismo, que aquí hay un dato, fíjate vos, no lo pierdas de vista, este importante. En la elección de hace 3 años de gobernador, ¿no es cierto? Urtubey saca 330.000 votos, más o menos. Urtubey. El segundo es Roberto Romero, que va con Olmedo, y saca 230. Juan Carlos Romero, que va con Olmedo, saca 200.000. A los 2 años siguientes, o sea, es poco, se hace diputado, le gana, se da vuelta. Los 300.000 que le sacó Urtubey
votan por Grande. ujú, Y los 200.000 que había sacado el partido el que me salió segundo, que era Romero, ¿no es cierto? Votan por Urtubey. Lo cual no quiere decir que sea Romero. no, no, Romero no, no, votó no, claro. por Grande. Sí, sí, sí. Romero, todos ellos votaron por Grande. El radicalismo también votó por Ujú, Grande, sí, ¿verdad? sí, Bueno, claro. entonces, mira cómo los votos cambian, ¿eh? Pero cambian dentro de ese círculo. Sí. Entonces, No, no se van de ahí. seguirla la cosa porque Sí, es sí, muy, sí. muy Es muy interesante. interesante para el análisis. ¿Cómo cambias ahora? ¿Cómo viene la elección esta que viene? Ujú, Primera pregunta, ¿cómo le va? ¿Cómo sale de esta situación como está planteada ahora? Cambiemos y Macri. ujú. Claro, La de esta figura coyuntura, está de esta golpeada. situación La particular, figura de claro. Macri, vos has visto por ahí, Sí, suelta, bueno, ¿cuál no quiere decir que esté golpeado? Ya vamos a ver qué pasa. no, hay que Y esperar. segundo, ¿qué pasa en Salta? Sí, Si el radicalismo, como sigue sosteniendo Miguel Nani, sale solo en el orden provincial, sí. puede dar sorpresa. Ujú, No sé si puede ganar, ujú. pero puede crecer más. Porque Ahora, el radicalismo sacó 20.000 votos, 50.000 votos con Nani candidato a gobernador, a sí, gobernador, a claro, en gobernador, la claro, elección, y correcto. después tiene esta última, ahora sacó de nuevo más o menos mismo, Ujú, 45, 50. sí. Bueno, ¿eh? O Con sea el que más o Chato, menos se pueden son mantener votos ahí. radicales. Ujú, Si Chato sacó esos votos, inclusive ujú, sacó en la PASO, sí. y después en la general se repitió más o menos, no, no sabemos la general, Ujú. pero creo que ahí se ven también los votos radicales. O sea que es sumamente interesante, ¿no? El rol del radicalismo en esta elección del año que viene, Néstor, es clave Yo creo que es muy importante. para ayudar a ganar o para hacer perder, en definitiva, porque hay quienes dicen, si el radicalismo sale solo, le está absolutamente dejando, lo está perjudicando a Cambiemos, lo está perjudicando a Sáenz. Esa es la lectura original que se hace. Y sí, pero a eso va a agregarle en esta elección que Sí, viene, ¿no en es la del cierto? año que viene. En el año que viene, la propuesta. Yo soy partidario, y lo vengo diciendo desde hace varios años, inclusive cuando era compañero de fórmula de Ricardo Gómez Sí, de la claro. Alianza, que estuvimos cerca de ganar y de un día para otro empezamos a patinar ahí con muchas cosas. Alguna vez las vamos a comentar. Así es. Pero ahí estaba. Entonces, yo pienso que acá el partido tiene que dar una propuesta, dejar de atacar, porque el ataque ya está. No le gusta a la gente ya tanto el ataque. Propuesta. ¿Qué proponemos a Salta para que luchar contra la pobreza, contra la inseguridad? Y Vos punto. decías, Roberto Romero, Mm, 4 años, ¿no? sí, Hernán Cornejo, 4, 8, 8. 12 su hijo, 12 su hijo, sí, y Vallega 12 Urtubey, Urtubey, o sea que ¿cuántos años hace que 32 para años, gobernar? 32 32 años años. peronistas que han echado raíces, hermano. No podés creer por las raíces que han echado. 32 años y seguimos con los problemas con los que vos te has encontrado allá cuando y Claro, arrancó todo. claro. Son los mismos problemas, pero fíjate vos, que algún te lo voy a hacer llegar a eso, pero Sí. te lo voy a hacer llegar a vos personalmente, lo que nosotros nos recogió de los barrios de las villas, de barrios y villas. Te doy Ujú. un dato importante, este es importante porque es el último. Ciudades altas, ciudades altas. La clase alta y la clase media alta llegan alrededor de más o menos 12, 13%. Sí. Ojo, la clase media media, media baja, y otro tanto, un poquito más, ¿no es cierto? Entre los dos harían el 30 o El 30, sí. 35%. El resto es para la clase baja. O sea que hay el Clase sesenta por alta, ciento más o menos. más o menos, es ese grupo. Estamos hablando, ¿no? A nivel Sí, económico. claro, el poder Guarda, adquisitivo, llamar. Sí, 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 sí. guarda. Eje de Ahora, datos. ¿por qué nunca se pudo romper ese eje, Néstor? ¿Por qué no se rompió la matriz? ¿Qué falló de los gobernantes? Todos son peronistas, está bien, de acuerdo. Ahora, es la matriz peronista lo que impidió que Salta se haya podido desarrollar en estos años. Y yo creo que sobre todo ha sido el no vislumbrar el fondo del planteo, como venía. Ujú, ¿No? Porque en algún momento, ¿no es cierto? No, cuando lo dimos al fondo del planteo y se armó la alianza con el Partido Renovador,
que se había podido Sí, hacer un buen exactamente. triunfo, a mitad de la campaña empezaron los movimientos raros dentro de los electores nuestros, no digo de los electores, dentro del, del establishment que teníamos nosotros. Ujú, ujú, claro. Algunos que después dicen, no, no estamos de acuerdo con los radicales, y los radicales que decían, no, no estamos de acuerdo con los, Con los con los renovadores. renovadores. Claro, que decían, Y, no, el partido del y nosotros les proceso, ¿te decíamos, acordás? Bueno, muchachos, el pero es la viejo única discurso. forma de ganar. No, pero no. Ujú. Es lo mismo que pasó en la elección de Doña Tibia. Se Claro, y dividió el después, partido, y ¿por qué fracasó aquel intento que se hizo con Julio San Millán a la cabeza? porque se retiró Julio Sam- No, se retira. El intento de esa mañana no bien, pues se retiró antes el candidato que era El amigo, candidato del Partido Renovador, claro, Lutay. Lutay. Se va Lutay y asume Julio. Y no es lo mismo, pues. Al asumir Julio, los renovadores se repliegan. Se van, exacto. Porque ese Porque no ven también el fue otro fondo. intento, ese Ah, también fue otro intento de romper de alguna manera con esta, y con hay que esta ir un operación. dato que no lo podemos perder. ¿Qué pasó a todo esto? Que cuando la gente de clase media vio, digo de clase media, pues no, no lo tenemos claro el tema, que había que pronunciarse fuerte, que votar, que mostrar que se estaba viendo las cosas y que las estaban con el voto. Es Ujú. cuando gana el Partido Obrero en la capital. Él gana la capital, claro, que es el gran batacazo que se da que a nivel El llamado nacional, nacional, el llamado de claro, a atención. nivel nacional dice Claro, como en Salta, una provincia conservadora, el mayoría en el Consejo claro, Deliberante, Néstor, sí. algo impensado, ¿no? Por eso es lo que yo te digo, lo importante para nosotros sería saber ahora, ¿no es cierto? O tratar de armar el Partido Radical tiene el desafío, una propuesta de gobierno que atienda las necesidades fundamentales de la gente que están. Ujú. ¿Por qué no van? Mira, el focus group que se hace, que vos lo Sí, conocés, y sí, sí, nosotros hemos sí, hecho varios de esto y de eso venimos trabajando, es muy, ¿cómo te decir? Muy claro, muy elocuente las sí, cosas. De claro. cuando nosotros vamos a los barrios vulnerables, ¿no es cierto? Tenés dos o tres datos que son importantes. La gente no cree en los políticos, no cree en la policía, no cree en la justicia. ¿Ah? ¿Y quién lleva la batuta ahí? Digamos, la familia, en el bar, las mujeres. Los Exactamente. maridos han No, no, desaparecido, no, se claro. separan. El concepto antiguo de familia ya Claro, se rompió. claro. Y O otro sea, la dato, mamá es la jefa de y otro hogar. dato, ¿no es cierto? Vamos a lo alto. Esto es interesante porque te va a dar un resultado clarito. Año 1969, Sí. una gran asamblea estudiante en Estados Unidos que estaba festejando el triunfo de un petitorio que hacían el grupo Ujú. estudiantil. Entonces, un grupo de periodistas lo entrevista a Marcuse, que era el rector de la universidad, y hablan de los movimientos, estaba los hippies, la lucha, el cese de la lucha en Vietnam, los movimientos de derechos Sí. humanos. Entonces le preguntan, dígame, a Marcuse, ¿esto ya terminó? Dice la revolución. Marcuse no, dice, viene la revolución más importante en la historia de la humanidad. Va a Ujú. cambiar todo. Todos se quedan abriendo la boca. Ujú. ¿Cuál? La revolución sexual. Ojo, ¿eh? No, pero por supuesto que Ojo, todos sí. dijeron el amor libre. No, Sí. mirá lo que es hoy. Oye, claro, Y claro. muchos miraron para otro lado. Sí. Otra cosa que falta, la educación sexual en la escuela, En la escuela. todo Bueno. eso te falta. Me queda un poquito tiempo y quiero preguntarte, sacarte un poco, pero tiene que ver lo mismo con la política. ¿Y Sí, cómo sí, ve el dale. periodismo político? Vos, un gran profesor, maestro de periodista, el gran profe Néstor Quintana. ¿Cómo ve el periodismo político hoy en Salta? Sí, Vos que has sido no, pionero, no, no, yo capo, veo que respetadísimo en hay todo eso. la presencia de de las tres generaciones en la política. La nuestra, Sí, ¿verdad? Que era de gente que leía, que tenía su sí, formación, sí, sí, que sí. ya está ahí. La segunda que viene que es la generación X, que viene del 83 más o menos, no, del 60 y pico al 83, 84, Sí. que es la generación que se prende en la tecnología. Ojo, Ajá, esa nos supera a nosotros en nada más que en esa inquietud tecnológica, ¿ah? Y de hacer cosas, son sí. emprendedor, esa segunda. Y la tercera, lo que hoy se conoce como la generación millennial,
de los chicos que nacieron de los 80 y pico ahora, Claro. que pueden tener 40 años, Sí, casi 30 y 50. pico. ¿Cómo son esos? Ujú. Primero, son liberales, sumamente liberales. Les gusta la libertad, en todo aspecto, hasta la libertad en el hogar, en la familia, Sí, sí. cuando pueden irse de la casa, se Sí, van a la vamos. casa. Uno. No leen diario. ¿Por qué? Porque ellos dicen, esa misma generación, dicen y la graficaron, que son los que nacieron con Internet. Nacieron con Internet. Claro. Son La noticia en el celular, ¿no? De todo en el cuatro celular. Ellos líneas. viven pendientes del celular. Pendientes del celular. Todo el celular para ellos. ¿eh? No les gusta leer, no les gusta. ¿Cuáles son las grandes especulaciones que ellos en este momento te hacen? Muy poco hablan de política, hablan de todos los temas, menos del tema político. Pues dicen, no, la política que hagan los viejos, que ya está, como diciendo, que se encarguen de arreglar otro quilombo. Sí, sí, sí. Castiza la palabra ahora. No, está bien. Yo te la digo, y nosotros no. Entonces, ahí viene, de esas tres camadas surgen las personalidades. El Flaco Mulón y yo somos la misma, igual que vos. Pero Gustavo Llovino no. Claro. Te doy un caso. Pelado y de... ¿Y cómo es Gustavo Llovino? Sí. Tecnológicamente es importante, él maneja eso, le encanta. Sí. Está en el cargo que está porque hoy sabe mucho. Director del ENACON, ¿no? En Salto, ¿no? Y busca otro más joven ahora que Llovino, profesores, chicos, hablar con él, a ver, esa es la característica. Son los tres. Cada una habla de acuerdo a las bases que tiene. Los chicos de la nueva ola, por ejemplo, algunos de ellos, por ejemplo, están en la Gaceta, por decirte un... Sí, la Gaceta. Se han recibido ahí, como los changos que se reciben en la Católica, que están en la televisión. Algunos, como por ejemplo, a ver quién te puede decir, Gutiérrez en el canal, que es uno de los periodistas del noticiero del canal también, en Canal 2. En Canal 2, se ha dedicado más, se esmera más por atender el tema político y temas más consubstanciados con la sociedad. Pero no quiere decir que los otros no, me encanta esa generación, pero cuando ellos hablan, tienen un lenguaje totalmente distinto, más concreto, más conciso. Exactamente. El lenguaje como diciendo, ustedes tienen que hacer las cosas. Ustedes, Agalón, ¿quién dice eso siempre? Macri. Exactamente. Ojo, es el discurso también. Exacto. Néstor, ya tengo nada más que el tiempo para los mensajes, que tengo varios. Dale, que son sí, muy lindos y bueno. son para vos, obviamente. Sí. Están todos dirigidos a vos. Bueno, voy a arrancar con el de mi hermano, el profe Martín Rizo Patrón. Martín Rizo Patrón dice, enorme abrazo a Picoró. Sí, Picoró para nosotros, para un gran profe, dice, militó junto a mi tata. Sí. Dice, trabajamos juntos para un proyecto del Consejo Federal de Inversiones. Exacto. Lo quiero y lo respeto mucho políticamente y dice, para mí es un lujo ser su amigo. Para mí también. Es un honor ser amigo de él, decir. Ahí te está escuchando. Bueno, escuché este otro. Dice, el doctor Videla dice que él, que el que dijo los negros con los negros y los cholos con los cholos fue Roberto Romero en un discurso en General Web. El doctor Videla deja saludos. Dice que fue alumno de tu mamá. Mira vos, sí. Doña María Antonio. Sí. Así que te dejo un gran saludo el doctor Videla. Bueno, aclaro que el discurso fue muy bueno. Yo no me acordaba. Exactamente. Fue bueno, claro, ahí el famoso. Claro, citar el discurso, mucha gente cree que uno lo dice para molestar al Romero. No, es lo que fue. No, eso fue lo que él dijo, eso dijo él. Tengo otro mensaje, dice, da gusto escucharlo a Quintana. Un fuerte abrazo, Tito De Vita. El director de la radio. Yo fui un gran amigo de su viejo, un gran papá, claro, Radio Nacional. Yo estuve con él. Cuando yo era director de Radio Nacional en la época de Alfonsín, él era el supervisor de Radio Nacional del Norte. Exactamente. Y nos llevábamos, pero perfectamente bien. Como siempre, con De Vita. Bueno. Tengo el mensaje de la querida amiga y colega, la señora Verónica Casasol. Sí. Y dice, hermoso escucharlo al profe. Esa voz me remite a primer año de la facultad y sus historias en periodismo escrito. Bueno, dice que me felicita por haberte invitado. Y te dejo un beso grande, la colega, la amiga, la querida Verónica Casasol. Gracias, Verónica.
te deja eso. Después tengo el mensaje de los changos de la peluquería, mis amigos de la peluquería, Enrique, ahí en la subiría al Soy Belgrano. Belgrano, claro, Claro, sí. por Ahí es mi supuesto. peluquero. Exactamente. Dice, Daniel, le mandamos un fuerte abrazo y pedimos, y también le dejamos un caluroso saludo a don Néstor Salvador Quintana. Dice Enrique, Esteban y Candelaria. Muchas gracias, dice, por escucharte, Muchas por todo gracias a lo que has ustedes. contado. Bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué más tengo? Acá tengo otro mensaje. Dice, te queremos, Néstor. Dice, Silvia y Nelson. Silvia, claro. Hablando ¿Ah? en Luneta, pues Silvia, Está, claro, Silvia Chenique, yo te claro. dije que te estaban escuchando. Así que bueno, ahí están, esos son los mensajes que hemos recibido y todos, por supuesto, para ellos un gran gusto escucharte. Bueno, es para quedarse ahora con vos, como lo hemos hecho en muchas Muchas oportunidades. gracias, ¿Eh? muchas La gracias. verdad que un placer, Néstor. Gracias Sabemos que por no vas a todo. muchos programas, pero la verdad que bueno, y tal cual como dijo el profe Rizo Patrón también, ¿no? Para quienes te conocemos de tanto tiempo, un maestro, un formador, también un lujo ser amigos tuyos, un privilegio que seas Y para mí ser considerado amigo amigo. tuyo, también tantos años que nos conocemos y nos mandamos varias cosas. Hemos andado en varias tramullas, Y de en eso no varias... hemos hablado. No, no hemos hablado, mejor no hablemos, si no vamos a parar en cana. Le mandamos un saludo al querido Juancito Bons. Juancito, Mandale un claro. saludo, Juan Qué González, si no, bárbaro, después se puede Juancito, llegar a morir. sí. Me acuerdo cuando asumí una de las Un veces gran como, periodista, Juancito también, ¿eh? claro, por Yo me supuesto, acuerdo con él, hemos trabajado juntos en el diario Norte de Jujuy, así con Juan es. Gonza, Sí, claro, hemos sí, sí, trabajado juntos, sí. claro. Y me acuerdo cuando asumí como jefe de redacción ahí, este, he tenido el honor de que me iba a acompañar. Así que sí, de ¿Así? eso de uno nunca se olvida. Mira qué lindo, ¿no? Claro, pues, Bueno. ¿cómo va a olvidarse? Ahí a darme un abrazo ahí. No, yo siempre con Juan tengo mucho cariño. Hemos Exacto. trabajado juntos, ¿no? Así que bueno. Néstor, ¿cómo está la salud? Bien, 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 bien. bien, bien. Se te ve fantástico, Sí, como un poco siempre. tengo un problema de la pierna, pero es por una especie de, ¿cómo te puedo decir? N de Es que vista. ¿Qué te debe será? haber quedado de cuando caminaba siendo intendente. Porque camino bastante, ¿no? Exactamente. Bueno, nada, el placer, hermano. Gracias, gracias por haber compartido. Espero que lo haya pasado lindo. Gracias. Y seguiremos charlando. Muy Lo bien. mejor para vos, querido amigo. Ok, igualmente. Néstor Salvador Quintana.